Mi nombre es Juan Chavarría, eh, soy el gerente regional de ventas para Mobotis en Latinoamérica y estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes en esta serie de capacitaciones, las cuales están bajo el hashtag de Mobotics. Nos acompaña también María Sánchez, gerente regional de ventas de Mobotis en México, Centroamérica y en el Caribe, parte del staff eh, que nos acompaña también Samuel Sandoval, quien es el gerente de ingeniería, soporte y preventas para Latinoamérica, basado en México. También tenemos a Catherine David, quien es la gerente regional de marketing de Mobotis para Latinoamérica. Y por supuesto, también nos acompaña el presentador, Luis Enrique Pinzón, quien es el director comercial de la empresa Avis Systems International, basado en Bogotá, Colombia. Pues Luis es una persona que tiene muchísimos años trabajando e investigando prácticamente a nivel científico y no solamente llevar todo este profundo conocimiento de Mobotis eh, como producto, sino también como algo tangible a, a proyectos, a retornos de inversión para que realmente la inteligencia del sistema Mobotis pueda ser llevado al siguiente nivel. Y hoy en día estamos aplicando todo esto como conceptos eh, que ya son más, digamos, evidentes para todos nosotros, como lo es el Internet de las Cosas y la revolución industrial de cuarta generación, Industria 4.0. Así que Luis muy amablemente nos va a colaborar toda esa información, todas esas investigaciones, bueno, una parte de ellas dentro de nuevamente el ciclo de Mobotips. Este es un seminario técnico, pero también es muy interesante para las personas que son del área comercial. No siendo más, repetimos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con ustedes, con nosotros, perdón. Y pues ahora le vamos a dar paso a, eh, le vamos a dar paso pues al tema de hoy, no sin antes pues la respectiva introducción. Bueno, muchas gracias y con ustedes entonces nuestro presentador, Luis Enrique Pinzón de Avis System International. Buenos días a todos. Juan, muchas gracias por la invitación al equipo de Mobotics y a todos los asistentes que se encuentran en este momento. Eh, Hace un tiempo, el equipo de Mobotics nos extendió una invitación para compartir ciertas experiencias técnicas que en nuestro rol como distribuidor eh, realizamos, que consisten en apoyar y cumplir con requerimientos de los integradores que le hacen respectivamente sus usuarios. Y esta es una oportunidad para mostrar una de estas experiencias. Son experiencias técnicas. Entonces, básicamente vamos a hablar de un concepto en donde le pusimos un nombre
Es ampliamente conocido todo el movimiento que se está dando alrededor de servicios en la nube y específicamente en el sector de videovigilancia aparece el, el, el servicio de BSAAS, que consiste en la parte de videovigilancia en la nube. En unos requerimientos de uno de nuestros integradores, nos encontramos con unas situaciones en donde debimos sacar el máximo provecho de la cámara Movotix, la línea IoT, para poderlo cumplir. Y de eso se trata esta conversación. Bueno, primero, poniéndonos en contexto, de lo que vamos a hablar es de el producto de la línea de cámaras IoT, en donde está incluida la nueva línea de cámaras Serie 7. Ellas dos comparten la misma arquitectura y es sobre ellas que vamos a hablar. Y son ellas las que tienen los recursos tecnológicos de los que vamos a hablar. Primero, acá tengo una cámara en vivo, Movotix típica, tradicional. Esta es una cámara Q26B y allí quiero mostrarles, pues, para los que conocen, para los que no, la amplia versatilidad que tiene el producto en cuanto a la parte de grabación. No solamente tiene los esquemas tradicionales de grabación continua por eventos, por imágenes, sino que también o adicionalmente a eso, tiene una gran cantidad de eventos que pueden ser activados para causar o activar grabaciones. Entonces tenemos todos estos conjuntos de eventos en donde vemos eventos por fenómenos del entorno, eventos por análisis de imágenes, eventos internos, eventos por mensajes propios a través de MX Message, eventos de eventos, que son metaeventos, eventos por señales externas y eventos por tareas que tienen que ver con tiempo, eventos periódicos, tareas de tiempo, etcétera. Entonces, por todos estos eventos, nosotros podemos activar grabaciones. Ahora bien, además de eso, el producto de Movotix IoT cuenta con notificaciones IP que se encuentra aquí, en donde se pueden crear notificaciones usando la API propia de Movotix, que la encuentran acá. Esta es la API de Movotix. Entonces, esta es la cámara, la misma dirección, en donde se puede ver una amplia variedad de secciones, y todas estas secciones tienen variables. Vamos a entrar a una. En donde estas variables, en este momento esta cámara tiene estos valores, sin embargo, aquí al frente podemos ver todos los valores que puede tomar. Con esta API se pueden crear peticiones URL y usando las notificaciones IP, enviarla a la propia cámara o a otras cámaras que se encuentren conectadas y poder cambiar parámetros para crear cambios automáticos de frecuencia de cuadros por segundo de grabación por evento, cambios automáticos en resolución, cambios automáticos en calidad de imagen, cambios automáticos de si por un evento queremos activar el audio o no. Por ejemplo, la grabación de audio puede ser discrecional por evento. Cuando hay movimiento, grabe el audio también y mientras no haya movimiento, grabe sin audio, etcétera. Entonces, con eso quiero transmitirles la amplia versatilidad del producto en cuanto a configuraciones diversas
y de propósitos muy específicos. Bueno, entonces, también la cámara tiene una amplia gama de esquemas de visualización. Solamente aquí en la página principal podemos ver que existe opciones de visualización en diferentes modos, y esto también puede ser operado y crear automatismos para que cambie por evento. Entonces, estamos sobre un producto ampliamente versátil, configurable en muchísimos parámetros. Ahora, cuando se presentó el caso de la necesidad de que uno de estos sistemas, con cámaras Movotics grabara y en la nube, nos encontramos con el paradigma de BSAAS. Ahí viene en crecimiento, hay muchísimos proveedores. Acá podemos ver invitaciones que se hacen para conocerlos. Aquí aparecen encuestas entre los favoritos. Entonces aquí vemos las principales marcas de renombre y que están surgiendo en este campo, etcétera. Nosotros hicimos los debidos laboratorios para conectar la cámara a distintos fabricantes y proveedores de estos servicios de BSAAS. Y si bien tienen unos productos muy interesantes, hay diferentes propuestas. Básicamente lo que nos encontramos al ser expertos en el manejo del producto y toda esta diversidad de configuración de grabación y visualización fueron unas limitaciones importantes. Consideramos que son limitaciones momentáneas. Mientras el producto se va desarrollando, los fabricantes y los proveedores de servicios están concentrados en dar la máxima cobertura posible a diferentes fabricantes, y por lo tanto aún no empiezan a profundizar en los aspectos muy específicos de cada una de las cámaras. Entonces consideramos que son limitaciones momentáneas, pero para el día de hoy, limitaciones al fin y al cabo. ¿Con qué limitaciones nos encontramos? Nos encontramos con que no era posible integrar las propiedades específicas del producto, ¿sí? Toda esta diversidad de imágenes, frecuencia, configuraciones, activaciones, automatismos, no marchaba. Lo que vimos fue una configuración de grabación normal, estándar. Puede ser por movimiento en algunos, continuo en otros, porque aún no se sugería la parte de configuración por detección, grabación por detección de movimiento. También nos encontramos con que el producto, es decir, una cámara Movotics IoT, no se podía conectar en algunos de estos fabricantes o proveedores de servicios directamente con la plataforma en la nube. Necesitaba un hardware adicional, y si el requerimiento era solo la cámara sin necesidad de ningún otro hardware, no se estaba cumpliendo. Es decir, que la cámara necesitaba algo parecido a una unidad de conexión con la nube, que era la que se encargaba de hacer la conexión. Hablemos de que podemos hablar que eso puede considerarse un bridge o un gateway hacia la nube. También nos encontramos que se debían instalar paquetes adicionales en la cámara para que se pudiera conectar con la infraestructura de la nube. Es decir, que si bien el aspecto de ciberseguridad es sumamente protegido por el fabricante Movotics desde origen, incluir paquetes adicionales requiere un trabajo extra de garantizar que eso también cumpla los mismos principios de ciberseguridad del producto.
Y bueno, vimos esos requerimientos. Y también nos encontramos en otros casos con carencias de las mismas plataformas BSAAS, como que unas plataformas podían visualizar, pero no grabar en ellas. Algunas no poseían el monitoreo de infraestructura, es decir, no podían darnos el estatus de la cámara o utilizar los recursos que la cámara tiene para esos fines. Entonces, nos encontramos con ese escenario y de allí es que surge el concepto de BSAAS, que es este concepto. Además de videovigilancia como servicio, agregamos este insight como incorporado. Ya veremos por qué. Resulta que encontramos en la cámara Mobotics IoT, teóricamente, todos los recursos necesarios para conectarse directamente con infraestructura en la nube, sin necesidad de pasar por un BSAAS o un proveedor de estos servicios. Entonces, ¿cuáles son esas características que tiene el producto de Mobotics IoT que nos dio una esperanza que se pudiera conectar de una manera directa? Entonces, primero, Mobotics es una cámara que en su principio es una cámara orientada a ser una cámara descentralizada, autosoportada en servicios para poder operar sin necesidad de PMS o NVRs. Entonces, tenemos la grabación de la cámara directa a NAS, entonces tiene un cliente, bueno, un par de clientes para montaje de sistemas de archivos en red. Entonces tiene tanto la parte de SMB, CIFS como NFS para poder acceder directamente a un servidor de archivos sin necesidad de software de grabación. Tiene una tecnología para soportar eso que se llama MXFFS, porque cuando se conecta, entonces la cámara posee ranura para memorias micro CD y por lo tanto el objetivo, uno de los objetivos es poder utilizar ese recurso como un failover cuando hay fallas de conexión entre el cliente que está implementado en la cámara y el recurso en la red. Además de esa grabación directa y soportada, vimos que tiene implementado un cliente para conexiones directas VPN a través de la distribución OpenVPN. Entonces tenemos la grabación directa en NAS y tenemos el cliente VPN. Y también tenemos para monitoreo de infraestructura un completo agente SMB CIFS, perdón, SNMP, en donde es un agente enriquecido de cerca de 39 parámetros que pueden ser monitoreados vía ese protocolo. Entonces, vemos que tiene ese recurso también. Y además contamos con el software de Mobotics, el BMS orientado a IoT, el MX Management Center, libre de licenciamiento y escalable a cualquier cantidad de cámaras. Entonces, vimos que teníamos absolutamente todo para poder implementar una conexión directa con infraestructura en la nube. Hasta aquí querría que me transmitieran
sus preguntas, por favor. Bueno, Luis, en el momento no hay muchas preguntas. Sin embargo, sí nos gustaría saber de la audiencia cuál es su opinión respecto al tema, ¿no? El BSAS es algo que está dándose fuertemente a nivel Norteamérica. Consideramos nosotros en Mobotis que este es una tendencia muy fuerte, tanto que los fabricantes de software, como tú bien lo mencionas, casi todos, yo diría que es raro el que no tiene su propio sistema de gestión de la nube, ¿no? De que todo lo que hacen hoy en día en su computadora, todo está pasando hacia la nube. Así que abrimos esta votación, ¿no? La pregunta es, ¿considera usted que Visas es una tendencia en sus clientes? Ustedes están en Latinoamérica. Aquí tenemos asistentes de toda Latinoamérica. Así que queremos saber cuál es su opinión, ¿no? Y pues 60 segundos, ya son 60 segundos, cerramos la votación. Vamos a mostrar los resultados. Solamente el 50% de los asistentes han dado su respuesta, y del ese 50% de los asistentes, el 83% está diciendo que sí. Lo que lo que estamos hablando que podemos hacer hoy en día como botes, obviamente Luis les va a mostrar un poco más al respecto. Dice que efectivamente sí es una tendencia, o sea que este tema, aunque técnico, es muy importante para todos ustedes. Ahora sí, hay algunas preguntas, Luis, que me gustaría tenerlas. Nos responde o nos pregunta Laura. Laura dice, uno de los temas que conversaba con gente de cloud sobre los temas de los BW, consumos y costos. O sea que consumos y costos es algo muy importante eh, para la respuesta o para esta charla, lo que continúa de la charla. Y Mario nos menciona qué opciones hay para grabar en la nube sin utilizar software o hardware intermedio. Bueno, Mario, creo que la respuesta está más adelante de la presentación. Así que, Luis, con esta retroalimentación, por favor, adelante. Perfecto. Laura, en cuanto a costos, la opción en este momento de utilizar la cámara conectada directamente a la infraestructura, es decir, a IaaS, directamente a los proveedores de infraestructura que son estos como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure y otros de estos gigantes que proveen servicios directos. Ellos están orientados a eso, son IaaS. En ellos es que está implementada la infraestructura de los fabricantes o proveedores de servicio de VSaaS. Resulta mucho más económica y administrable hacerlo directamente que a través de un intermedio, ya que hay menos elementos en la cadena del servicio. Por otra parte, si podemos ver el grado de personalización del producto, por ejemplo, la grabación si el usuario necesita grabación por fotogramas o videoclips y solamente eso, eso es lo que se va a grabar. Muchos de los planes de los visas consiste en una cantidad de tiempo en una resolución con una cantidad de cuadros por segundo y según eso se tarifica. Pero a la final lo que se está consumiendo es espacio. Entonces, ¿por qué razón no está tarificado como espacio si los IaaS cobran ese tipo de recurso? Entonces, con una conexión como BSAAS Insight, que se puede realizar con las cámaras Mobotics IoT, es mucho más competitiva esa propuesta. Y Vale.
para Mario, la respuesta sí la encontramos un poco más adelante. Luis, pues un comentario aquí. Racep nos dice que si vas a hacer un caso práctico en la presentación. Sí, aquí está todo implementado. Entonces pasemos a ese tema. Configurarlo no, eso toma mucho tiempo, ya verán por qué. Pero ¿En, después de que esté configurado, ya se puede hacer allí muchas cosas. con Entonces, qué plataforma vas a hacer el caso práctico? AWS. O sea, vas a integrar Mobotis directamente al Amazon Web Services, ¿correcto? Correcto, sí, sí, está integrado directamente y lo vamos a ver en operación. No se va a hacer, se va a evidenciar cómo está conectada. Entendido. Bueno, muy bien. Entonces, continuando, tenemos los siguientes. La arquitectura de una solución así es la siguiente. Primero, vamos a utilizar OpenVPN, la distribución community, eh, que a ella obedece el cliente OpenVPN implementado en la cámara. Por otro lado, pues vamos a implementar una máquina eh, como servidor de archivos utilizando Samba. Por otra parte, para monitoreo de infraestructura, vamos a implementar o implementamos Nagios como servidor SNMP para aprovechar los recursos que tiene la cámara como agente, con su agente SNMP. Por otro lado, para visualización, se podría visualizar desde cualquier parte de las aplicaciones que tiene Mobotis para smartphone. Igualmente, el software MX Management Center se puede ejecutar sobre sistemas operativos diversos. Y aquí lo vamos a ver implementado en la nube, en una solución que tiene Amazon de Workspace, que son estaciones de trabajo en la nube. Y aquí está implementado el Management Center de Mobotics. Bien, Luis, Luis, entonces, sí. un momentito aquí. ¿Puedes, por favor, compartirnos el PDF de la arquitectura rápidamente? Bueno, está aquí en esta imagen. Lo que vamos a hacer es sobre AWS, que es un ejemplo, porque esto podría funcionar sobre cualquier proveedor de infraestructura en la nube, es implementar una VPC, que es nuestra nube privada virtual, y sobre ella les mostraré crear varias instancias o servidores virtualizados y sobre ellos implementar los servicios que le proveerán a la cámara. Es correcto, Luis, y sobre todo aquí quería aprovechar a la pregunta de Mario, que la pregunta es extremadamente relevante a la información que tú nos estás compartiendo. Mario pregunta, y lo repito, para que todos los asistentes pues tengan sus sentidos bien abiertos a esta parte del webinar. Dice, ¿qué opciones hay para grabar en la nube sin utilizar ningún software o hardware intermedio? Y precisamente esto que aquí menciona, me está mostrando Luis, en esta arquitectura hay una grabación localmente en la cámara y luego todo va en la nube y no hay ningún hardware intermedio. Todo Ni, está siendo hecho en la nube. correcto, no hay hardware intermedio ni software a nivel de BSAAS. Pero antes también estás mencionando el Nagios. Por favor, ¿nos puedes explicar por qué el Nagios? ¿Cuál es el sentido de tenerlo desde el punto de vista? Porque, a ver, estoy entendiendo de que todo está en la nube y ahora yo tengo un montón de cámaras de Mobotis que son dispositivos del Internet de las cosas y me imagino que tú quieres administrar el estado de salud de todas ellas y poderlas gestionar desde donde quiera que ellas están, ¿correcto? Es, es correcto, monitorear su estatus. Que es algo deseable que haga un BSAAS, y es decirnos cómo está el estatus de la infraestructura. Entonces, aquí vamos a ver ya
bueno, en la infraestructura de Amazon, cómo es que está implementado esto realmente. Entonces, tenemos en Amazon que este es el dashboard de AWS respecto al panel de administración de S2. Tenemos 3 servidores. Un servidor destinado a Nagios, que es la parte de monitoreo de infraestructura. Otro servidor que es el servidor de archivos, que es el Samba, y otro servidor que hace de VPN. Entonces, lo primero que tenemos acá es la entrada es por el servidor de VPN. Cuando entramos al servidor de VPN, él nos da acceso a nuestra VPC y dentro de la VPC es que tenemos los recursos de visualización y grabación para la cámara. Entonces, aquí este es por ejemplo, este es el servidor de archivos. Entonces aquí podemos ir a la carpeta Data, en donde están algunas cámaras grabando. Específicamente en nuestra cámara podemos ver es la serial 165-163. Entonces vamos a ver cómo está. Está aquí. 10, 123, 165, 163 y nos muestra un directorio en donde la grabación tradicional de Mobotics a la cual tiene acceso. ¿Cómo tiene acceso? Entonces, lo primero que hacemos es, teniendo esa infraestructura implementada en la nube, la administramos y generamos los accesos para las cámaras. Este es el cliente OpenVPN, en donde cargamos las credenciales, etcétera, y de esa manera la cámara se puede conectar a la VPC. Entonces, aquí en la ficha o página de information, vemos que tenemos el servidor OpenVPN, le ha dado una dirección a la cámara de una dirección de la VPC y a través de esta dirección es que la cámara alcanza el servidor de archivos. El servidor de archivos lo configuramos en la parte de servidores de grabación. Aquí lo tenemos, esta es nuestra dirección, las credenciales, etcétera. Le ponemos los parámetros que administran el uso y entonces la cámara lo ve como un sistema de archivos disponible para ella y es allí donde está grabando. Ahora, ¿cómo está funcionando? Este es el log de grabación. Entonces aquí vemos cómo la cámara está grabando sincrónicamente con el servidor. Entonces aquí vemos los números de eventos. Entonces si la cámara va en 2790 o 2790, vemos aquí cómo la cámara está sincronizada con la infraestructura. Pues ya vamos a ver cómo se visualiza esto en la workstation en la nube y lo confirmaremos con la parte de la hora. Entonces tenemos acceso a los recursos y veamos, nos vamos a conectar, estamos conectados con este equipo también. Aquí podemos ver que a nuestra workstation le ha dado la dirección 10.8.0.3. También estamos dentro de la VPC. Entonces, la idea es tener acceso a la cámara vía la dirección de la LAN dentro de la VPC en AWS. Y aquí vemos que tenemos acceso a la cámara tanto en mi red local, en donde me encuentro, como por la VPC. Entonces, tenemos acceso allí. Y para la parte de visualización, tenemos esta workstation en la nube, utilizando el servicio de AWS también.
y allí implementamos nuestro software MX Management Center. Aquí podemos ver la grabación en vivo. Entonces, estando con la Workstation en la nube, podemos visualizar la cámara. Tenemos esta 104425 y aquí también tenemos esa hora casi sincronizada al segundo. Entonces, tenemos visualización desde la nube con el servicio de Workspace dentro de AWS. Y finalmente, configurando el agente SNMP que se encuentra en la cámara, que es este. Entonces, utilizando Nagios, que es una de las más representativas software de la industria de monitoreo. Aquí tenemos nuestro servidor Nagios en esta dirección y podemos ver que tenemos varias cámaras monitoreadas, entre otras sobre la que estamos, que es la 10-23-165-163, y allí tenemos diferentes reportes que nos genera, y esto está configurado para que monitoree diferentes variables en la misma cámara. Entonces aquí vemos que está monitoreando el estatus de la hora, los eventos perdidos, los sensores de iluminación, etcétera, etcétera, y nos da, aquí solamente hay configurado unas 10 parámetros, pero la cámara tiene cerca de 39 para ser monitoreados. Escogimos Nagios porque si se puede hacer en Nagios, que es como el más representativo y en donde más configuración hay que hacer, seguramente se puede configurar y trabajar con cualquier otro software de monitoreo de infraestructura en la nube. Entonces, ya aquí en nuestra Workstation podemos hacer, como vemos, la parte de visualización, la parte de consultas. Entonces aquí vemos que tenemos grabaciones al momento, 10:45 y 59, y aquí podemos hacer el recorrido. Está configurada en grabación continua, un cuadro por segundo, entonces podemos desplazarnos desde que se puso a grabar en cualquier momento, ¿sí? Entonces este recurso es dentro de la VPC, por eso la consulta es tan rápida, y el objetivo de lograr todo esto, aquí vemos un sistema grabando estándar. El objetivo es poder ver que sin necesidad de ningún software en medio, tenemos los servicios de grabación, de monitoreo de infraestructura, y de visualización, y a través del software consultas, exportación, etcétera. Entonces tenemos todos los servicios de un BMS, y todo lo que puede dar un sistema de cámaras completamente implementado en la nube sin uso de ningún software en medio y ningún hardware en medio tampoco. Únicamente la cámara contra la infraestructura de WAS. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Luis, hay varias preguntas, pero antes yo quería preguntar, ok, entonces el tema de alertas. Tú nos explicabas al principio de la presentación todo este tema de Internet de las cosas y captura de información, temperatura, analíticas de movimiento y las diferentes analíticas, ¿cómo se gestionarían a nivel de la nube? Bueno, básicamente la gestión que tenemos allí es la gestión nativa de Mobotics. Entonces, tal cual funciona un sistema en nuestra LAN, tal cual funciona con esta implementación. Entonces, si queremos grabación por evento, por detección de movimiento, hacer llamadas telefónicas, etcétera, y utilizar cualquier configuración de la cámara, la podremos hacer tan acostumbrados y de la manera natural en la que estamos acostumbrados a configurar
infraestructura Mobotics IoT. Vale. No hay nada distinto acá que lo que siempre se ha hecho a lo largo del tiempo con Mobotics. Ok, entonces lo que tú nos estás diciendo, vamos a poner esto en perspectiva, un proyecto de seguridad ciudadana o un cliente que tenga muchas sucursales alrededor de un país o inclusive en una región, por ejemplo, en toda Latinoamérica, no va a tener que invertir en infraestructura local ni en mantenimiento de esta infraestructura porque esta infraestructura realmente reside en la nube. ¿Es eso lo que tú nos estás diciendo? Correcto, eso y algo más. Y es que puede implementarlo, ya que las empresas están migrando su infraestructura a la nube, no, no, para él va a ser completamente natural simplemente saber que los recursos de los cuales tiene que disponer son los mismos recursos a los que está acostumbrado en su operación diaria en IT. Servidores de archivos, un servidor de monitoreo, VPN para asegurar el tráfico, etcétera. Y esta solución se presta mucho para soluciones o requerimientos de muchísimos sitios, de muy pocas cámaras, distribuidos geográficamente de una forma muy heterogénea. Entonces, operadores de comunicaciones, monitoreos de BTS, etcétera, son candidatos para este tipo de implementación en donde se requiere el mínimo cantidad de equipos, no discos duros, soluciones libres de mantenimiento en sitios recónditos de los territorios nacionales, conectados a la nube y haciendo su trabajo de, de, de cámaras y de videovigilancia. Entonces, cerrando el tema, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuáles son las ventajas de esta implementación de BSAAS? Primero, grabación sin limitaciones, hablando desde la perspectiva de Mobotics, no vamos a tener que ajustarnos a nada. Como conocemos la cámara, la vamos a poner a grabar como necesitemos. Visualización sin limitaciones, el monitoreo tampoco, vamos a poder gestionar cualquiera de las 39 parámetros para conocer el estatus de la cámara. Bajos costos comparados con otras soluciones BSAAS, control total de la infraestructura. Nosotros somos los administradores de los recursos, entonces no hay nadie en medio. Completa, la privacidad es dada de nosotros para nosotros. La parte de ciberseguridad nos la proveemos por nosotros mismos, entonces sabremos cómo están viajando esos paquetes, hasta dónde están llegando, cuánto tiempo están allí en grabación, cuándo realmente se hace el reuso, etcétera, etcétera. Es decir, completo control del sistema. ¿Y quién querría algo así? Las empresas usuarias de infraestructura en la nube, hay muchas empresas que proveen, además de los grandes, hay empresas que proveen servicios en la nube. Ellos también son unos candidatos de tener su propia infraestructura BSAAS para consumo propio. Y, y todo aquel que quiera tener un control total de su infraestructura de videovigilancia para tal vez evitar cosas como las que ocurren así. Esto es un caso con un importante fabricante reconocido en el mercado, en donde desafortunadamente, por el compromiso de unas credenciales de alto nivel, se vio expuesto muchos clientes que usan esa infraestructura de BSAAS y se vio expuesto a que podían ver los contenidos de unas gran cantidad de cámaras, porque pues a la final estas empresas cedieron el control a un tercero y allí fue donde sucedió la falla de ciberseguridad para que se vieran comprometidas en eso. Allí está la noticia en Bloomberg, si no la conocen, y esto es
el objetivo de este tipo de implementaciones. Entonces, con gusto, cualquier inquietud. Bueno, hay muchas inquietudes, Luis. Ok, No creo que alcancemos a responderlas todas, pero eh, tengo un comentario de mi parte. Efectivamente, algunos de estos nombres que aparecen aquí hoy en día, a raíz de esta situación, dijeron, vamos a quitar estas empresas y vamos a empezar a utilizar Mobotis. Desafortunadamente, en el mercado, Mobotis no siempre es la primera opción de los usuarios finales hasta que les pasa algo y dicen, ahora sí quiero Mobotis. Entonces, de pronto, esta es la oportunidad para todos quienes nos están aquí escuchando y atendiendo este webinar, de que tomen a Mobotis como su primera oportunidad y ustedes van a pasar de ser un instalador de cámara más a ser el proveedor de todos estos servicios. Y como bien lo menciona Luis, la verdad es que tanto desde el punto de vista comercial y de negocio, pero también técnico. Si usted de pronto está en su empresa pensando en o alistándose desde ahora, junio del 2021, para la tendencia global y no lo o todavía no lo ha hecho, esta información que hemos compartido palabra por palabra es importante para usted. Como mencioné al inicio, esto está de pronto a nivel, llamémoslo científico, más sin embargo, repito, si usted es un visionario de la industria, aquí le estamos dando una perla muy importante y solamente se puede hacer en este caso como botis. Quiero aprovechar y lanzar una encuesta. Es si usted sabía que la cámara de Mobotis es un dispositivo autónomo IoT. Si todo esto, o bueno, hay mucho más para hablar, pero si usted ya conocía que nosotros podíamos hacer esto y lo que todavía no le hemos contado, ¿no? Entonces, le pido a la audiencia que por favor ponga su votación y mientras la gente vota, Luis, en el caso del OpenVPN más la cámara Mobotis, ¿en qué caso podrían utilizar casos de usos específicos de negocio? escuché hasta negocio. Te preguntaba yo que ¿en qué casos de usos específicos OpenVPN es relevante para el uso con una cámara Mobotis? Bueno, realmente cuando se piense en implementar una solución como esta de BSAS Insight, es absolutamente necesario implementar OpenVPN debido a que es lo que asegura el tráfico de la cámara hasta nuestra VPC. ¿Y es costoso? Es completamente gratuito. Todo lo que hemos hablado es software de distribución libre. Entonces está OpenVPN en versión community, Samba igual y Nagios también tiene la versión de uso libre. Entonces aquí no hay ningún costo de licenciamiento en estos servicios. No, nos pregunta Mario, ¿cuál es el ancho de banda que se requiere del lado del cliente? Depende de lo que el cliente desee grabar. Entonces, como es tan personalizable la cámara, el cliente se puede ajustar a lo que el cliente requiera. Es decir, aquí el producto se adapta a los requerimientos del cliente y no es al contrario de que el cliente tiene unas opciones y tiene que adaptar sus requerimientos al producto. Entonces, si el cliente tiene bajo consumo, entonces se configura una grabación que sea satisfactoria y se administra ese recurso de canal. Vale, hay una pregunta B de Mario que es, utilizando el failover de Mobotis, si se puede sincronizar, o sea, no utilizar el ancho de banda todo el tiempo, sino que la cámara grabe localmente de día y sincronizarla de noche utilizando estos servicios en la nube.
Bueno, no hemos probado esa configuración. Inicialmente no recuerdo que haya un aspecto, un, un espacio en la cámara en donde se pueda hacer un script para ese automatismo. Lo que el failover como funciona en este momento es que si el canal de datos se ve interrumpido en algún momento, la cámara utilizando la tecnología de Movotics MX FFS va a estar grabando simultáneamente en la micro SD y en la nube. En el momento en que se rompe la comunicación con la nube, ella sigue grabando en la micro SD y cuando el servicio sea restablecido, MXFFS va a hacer la sincronización automática con los archivos de la nube y vamos a encontrar la información íntegra allí. Bueno, o sea, esto lo que quiere decir es que posiblemente en el futuro cercano tendremos un webinar de seguimiento a este webinar donde pues le podamos compartir las experiencias ya como tal de campo que obtuvimos aplicando la tecnología de failover ya embebida dentro de la cámara de mogotes. Y en ese mismo orden de ideas, pues aquí los asistentes nos indican que conocen ya de que Mobotes es un dispositivo IoT autónomo, así que la invitación para todos ustedes es que explotemos estas características y a través de los webinars Mobotips, esa es la idea de que ustedes, tanto repito, como si es un gerente de negocio, un comercial o alguien del área técnica, pues pueda usted llevar esto, traducirlo a proyectos como tal. Y nosotros como Mobotics también dentro de la serie de Mobotics hay webinars que son netamente comerciales donde estos temas técnicos se los vamos a mostrar en un caso de éxito en donde ya ha sido implementado, tanto para estas personas que nos dicen que quieren saber más de las soluciones de este 15%, tenemos una promoción que está ustedes la pueden descargar, hay un área de handouts y dice iotpromo.pdf. Allí usted puede descargar una promoción que puede adquirir a través de su mayorista de confianza, inclusive la empresa Avis, para la cual Luis trabaja, y adquirir una cámara de demo a un precio muy descontado y tendremos la oportunidad de darle gratuitamente un entrenamiento eh, para que usted pueda aprender un poco más cómo a la puesta en marcha de muchas de las cosas que aquí hemos estado. También, obviamente, Luis, eh, en este caso, ustedes si quieren contratar los servicios profesionales de la empresa de Luis para que les explique más cómo hacer la puesta en marcha, pues ahí está la información de contacto de la empresa de Luis. Y pues tenemos muchas más preguntas. Desafortunadamente el tiempo ya dijo que ya no más. Vamos a estar haciéndole seguimiento a todas las preguntas. No, tengo dos preguntas más, Luis, perdón, que Sí, robe uno. perfecto. Eh, Desde el punto de vista de anchos de bandas y costos. Entonces, si no hay ningún costo asociado, porque estos servicios que tú estás manejando son 100% gratuitos, quiere decir que hay tres costos principales. Uno, el costo de la cámara, ¿no? Que en este caso hay una promoción muy interesante para ustedes. Está número dos, que es el costo del servicio de internet que se tenga y pues la calidad de ese servicio. Y número tres, el costo de los servicios en la nube. Desde el punto de vista de tu experiencia, este costo comparado con sistemas completamente on-premise eh, o departamentos de tecnología que están pensando en migrar, ¿tienen un mayor costo de lo que hoy en día manejan? ¿Tienen el mismo costo o tienen un menor costo? Y repito, el ancho de banda. Bien, para el asunto del ancho de banda, pues actualmente estamos viendo una multiplicidad de ofertas en donde ya existen muchos planes de eh, internet ilimitado por las redes de telefonía móvil. Entonces, allí no hemos encontrado
que exista el asunto del costo. En la parte de una solución propia on-premise o una solución BSAS tradicional o una solución BSAS Insight, como como la que se puede hacer con Mobotics, todo depende del caso de aplicación. Eh, Ciertamente los servicios en la nube son muy útiles, pero si tenemos requerimientos de grabación con altísima cantidad de almacenamiento, vamos a encontrar que es mucho más económico administrar nuestra propia infraestructura física en sitios como, por ejemplo, sucursales bancarias que deben tener servidores de 24 teras en cada una para grabar durante 8 o más meses y retener la grabación allí, etcétera. Eso costaría muchísimo dinero en soluciones en la nube. Y entre BSAS y BSAS Insight también se puede llegar a analizar asuntos de costos. Las empresas que proveen este tipo de servicios tienen sus páginas para calcular precios. Entonces, por ejemplo, aquí está AWS, la calculadora de precios, y aquí uno puede hacer los cálculos de precios estimando cuánto va a consumir, etcétera. Entonces, para cantidades relativamente pequeñas, razonables, consumos por demanda, almacenamiento, grabación poco frecuente en infraestructura de comunicaciones, etcétera, resulta muy atractiva y depende de cada caso. Vale. Entonces, precisamente en esos casos puntuales en donde esto es más atractivo. Bueno, yo, Luis, te puedo compartir que en la experiencia las grandes empresas estarían felices de hacer un proyecto de seguridad ciudadana de grandes superficies donde ellos están dispuestos a ofrecer grandes descuentos eh, porque están más interesados en la suscripción sobre el tiempo que en los costos iniciales de introducción, sobre todo a nivel Latinoamérica, donde estas tecnologías apenas están empezando. Así que yo creería que cada caso en donde nosotros creamos que podamos, sea atractivo implementar los servicios visas en lugar de los sistemas tradicionales, pues deberíamos empezar nosotros como empresas a considerar esos ejercicios y empezar a decirle a nuestros usuarios finales, considérelo, hagamos el ejercicio, seguramente ahorita no lo va a implementar, pero en un futuro usted sí lo va a hacer o hablemos con los gerentes de tecnología de las empresas, posiblemente ellos ya están pensando en hacer ciertas migraciones hacia este tipo de servicios. Bueno, y repito, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Luis, por Muchas gracias a ustedes. ¿Dijiste algo, Luis? Sí, agradezco mucho la asistencia a este Mobotips. Vale, y pues también a todos ustedes por acompañarnos. Y pues nada, esperamos, mañana tenemos otro webinar, así que por favor acompáñenos en el webinar de Mobotics Hub. Muchas gracias y feliz resto del día.